Hola, estás en Emilius BGS. Hoy tengo un video relacionado a la exploración y experimentación. Trabajaremos con 3 fake trackings, es decir, simularemos trackings de objetos cuando en verdad son simplemente target trackings comunes generados a través de fotos. Vamos a ver sus pros y contras. ¿Estás listo? ¡Comencemos! El primer fake tracking que se me vino a la mente fue hacer un hand tracking para Instagram. Hace poco vi en la comunidad de Facebook algunos ejemplos similares, así que decidí hacer mis propios experimentos. Ten en cuenta que al ser una imagen, guarda la referencia de la posición de la mano, la iluminación y las sombras. Me tomé 2 fotos de referencia. ¿Crees que funcionará? Para averiguarlo, vamos hacia SparkR. Entramos a la opción Compartir experiencia. Trabajaremos solo con la experiencia Instagram. Vamos a elegir la opción Target Tracking. Agregamos la foto. Y la rotamos. Incluimos un objeto simple, como una esfera. Ajustamos la escala para que no se vea tan pequeña. Le pondremos un color llamativo. Ahora vamos a probarlo. Lo probé en esta superficie y claramente no funcionó. Tenemos que probar exactamente en la pared. Me demoré en encontrar la forma precisa, hasta que salió. Y como estoy con la opción movible de Target Tracking, la esfera me seguía sin problemas. Tiene un buen performance. Pero ¿qué pasa si utilizamos otra mano? No funciona para nada. Quizá no todo es malo. Lo positivo es que podemos crear una experiencia súper personalizada con los atributos de una persona u objeto. Solo ten en cuenta los factores que afectan la detección, como la forma de colocar la mano, la propia luz y las sombras. Regresamos a SparkR para agregar un segundo tracking. Como por ejemplo, el otro lado de la mano. Duplicamos la esfera y la agregamos a este nuevo tracking. ¿Funcionará bien? Pues vamos a probarlo. Sin lugar a dudas, funciona muy bien con la palma de mi mano. Ahora es el momento de la verdad. ¡Tarán! ¡Funcionó! Ya tenemos la mano traqueada. Pero lamentablemente, solo sirve con mi mano. Se me ocurre probar otros elementos como por ejemplo, un mando switch. Obviamente, no es un Object Recognition como tal. Se podría decir que es lo más primitivo a eso. Sin embargo, estamos aquí para probar y experimentar con la tecnología. Tomo una foto a mi mando que es de color gris. Esta vez decidí tomar una foto cerca al logo y no al mando entero. Ya en SparkR agrego esta foto como Target Tracking. La rotamos. Seguiremos los mismos pasos, pero esta vez agregaré un objeto de la librería de Sketchfab. Estoy buscando algo relacionado a juegos, algo simpático y que no pese tanto. Este me parece bien, es sobre Zelda, un juegazo. Lo colocamos dentro del tracking y ajustamos. Cuando estemos listos, vamos a probarlo. La verdad, no creí que funcionara tan bien. Detectó el logo y el objeto mismo para proyectar los elementos. Agregué una animación simple de rotación y todo se ve excelente. Probemos en otro lado con menos luz y nos daremos cuenta que funciona muy bien. Me gusta. No hay segunda sin tercera.
Vamos a probar un último fake tracking. Usaremos un smartwatch. Este es un Amazfit Bip. Lo que haré es tomar una foto simple para luego probarla directamente en mi muñeca. ¿Funcionará? Hacemos exactamente lo mismo que los otros dos ejemplos. Aquí agregaremos un objeto 3D distinto, como el cristal que tiene los Sims encima de la cabeza. Lo ajustamos y probaremos. Tuve mis dudas, pero logré activar el filtro. El cristal se proyectó y como tengo la opción movible del tracking, se desplazó con facilidad. Quizá con cierta distorsión, pero funcionó. Faltaría agregar algunos detalles, pero sin lugar a dudas, aparenta muy bien. ¿Qué te pareció? Si has llegado hasta aquí, mereces un gran aplauso. Esto es todo por el momento. Emilius BGS se despide. Nos vemos en el metaverso. Bye.